Dice nuestro invitado de hoy que la ejemplaridad siempre es póstuma y que el precio de la verdad es la muerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los conversatorios en Casa de América. Hoy tenemos con nosotros a Javier Gomá. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Encantado, Julio. Considerado uno de los intelectuales más influyentes de España. De hecho, la revista Foreign Policy te incluyó entre los 50 más influyentes de Iberoamérica. A ver, eres filósofo, escribes obras de teatro, también eres ensayista, de hecho eres Premio Nacional de Ensayo. Además, director de la Fundación Juan March. ¿De dónde sacas tú el tiempo? Una cosa detrás de otra. Primero hice clásicas, luego hice Derecho, letra de Consejo de Estado, luego hice el doctorado de Filosofía, luego entré en la Fundación Juan March y siempre desde el principio escribiendo, no siempre con suerte, pero intentándolo sin parar. Y hay una palabra que destaca en muchísimos de tus textos, que es la palabra ejemplaridad. Sí. ¿Qué es para ti la ejemplaridad? Es como si me hablaras de mi madre, ¿no? Es una palabra que me lleva acompañando exactamente desde otoño de 1980. Yo defiendo que la filosofía responde a una vocación y yo la tuve. Quizá no se me apareció la musa como le ocurre a Hesíodo al principio de la teogonía, pero algo bastante parecido, una concentración de energías extraordinarias en una dirección. Y la dirección fue, de pronto, una intuición que te enamoraba literalmente sobre la potencia, difícil de definir, de la ejemplaridad, el modelo, el paradigma, el prototipo y las consecuencias prácticas, la imitación, el seguimiento. Tiene una parte, perdón por el vocablo, ontológica, y es qué es la verdad, y yo respondo el universal concreto del ejemplo, y tiene otra parte que es pragmática, y es qué hacer cuando la verdad es esa, y es seguirla e imitarla. Entonces tiene una parte sobre de qué va el mundo, y otra es qué hacer con el mundo. Y la ejemplaridad es la respuesta a las dos preguntas. Y pisando lo concreto, Sí. que los filósofos, Sí. Ya sabes, ¿tú has visto ejemplaridad estos meses en la pandemia? Por una parte sí, de una manera tangible, pero siempre de una manera ideal. ¿A qué me refiero? Muchas veces nos escandalizamos del comportamiento de los políticos o de un ciudadano y decimos y denunciamos ese comportamiento exclamando ¡qué falta de ejemplaridad! Bien, pues eso lo único que demuestra es que el ideal de la ejemplaridad está vivísimo en la conciencia de la gente. Cuando tú te escandalizas es que comparas el ideal que tienes en la cabeza con la realidad que estás observando. Si la distancia es muy grande, te escandalizas. ¿Qué pasaría si no te escandalizas? Que estás narcotizado, que estás dormido, porque el ideal de la ejemplaridad ha dejado de existir. Entonces, la ejemplaridad vive de dos maneras, de manera positiva, y es que hemos visto comportamientos ejemplares. Me gustaría llamar la atención, sobre todo el de la ciudadanía, porque cuando Pedro Sánchez, me parece que era un 14 o 15 de marzo del año pasado, declaró el estado de alarma, no pudo por menos de citar el comportamiento de la ciudadanía, porque la ley sin costumbres es papel mojado, y como dijo Costa, la ley es siempre una promesa de costumbre, y en esa costumbre se necesita la colaboración de la ciudadanía mediana, muchas veces sin nombre, la que simplemente cumple sus obligaciones sin alaracas. Entonces habría esa ejemplaridad positiva y luego habría la ejemplaridad negativa, a veces excesiva, y es la de la crítica. Cuando criticamos comportamientos precisamente por falta de ejemplaridad, lo único que demuestra es que la ejemplaridad está vivísima. ¿Más viva que hace 100 años? Sí, sí. He defendido muchas veces, Julio, que Occidente ha experimentado no solamente, como suele decirse, un progreso material, que es evidente en esperanza de vida, en bienes que nos ha proporcionado la ciencia y la tecnología, sino sobre todo un progreso moral. La moralidad sobre todo tiene que ver con la sustitución de la ley de la naturaleza, que es la ley del más fuerte, por la ley de la cultura, que es la ley del más débil. Y si preguntas hoy a los sectores o las bolsas de personas más débiles, ¿en qué época te gustaría vivir? Pregúntale al pobre, pregúntale al enfermo, pregúntale al que tiene problemas psíquicos, al parado, a la mujer, al abuelo, al niño, al preso, al inmigrante. La respuesta, Julio, va a ser hoy, 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 hoy. Es decir,
que aquí se ha producido la esencia del progreso moral, que es la ley del más débil, a través de un motor que pocas veces se dice, y el motor del progreso moral, a lo mejor te asombra lo que te voy a decir, es el asco. El asco que nos produce el atropello de la dignidad. En el siglo XIV-XV, dice Norbert Elias en su libro El progreso de la civilización, los nobles, junto con el rey, se reunían en una mesa, comían con las manos y comían o descomían, defecaban en el mismo lugar donde comían, hasta que de pronto empezaron a sentir asco. Sentían asco por comer con las manos y se inventaron los cubiertos, y sintieron asco por descomer donde comían y se inventaron los aseos. El asco es la interiorización de la regla moral cuando nadie te ve. Bueno, pues se ha ido produciendo progresivamente una ampliación del asco. Hace 2000 años, una mujer, siendo sierva, siendo esclava, tenía que asumir que su cuerpo era utilizado por el varón de manera indigna. Pero nadie se escandalizaba por ello, porque era inherente de la esclava o de la sierva. En las novelas del siglo XIX nos acostumbramos a sentir asco cuando una heroína era violada por el señorito o era violada por el jefe de la mansión. Ese asco se generaliza y se produce una situación insostenible que acaba redundando en la reforma de las leyes o en la aprobación de un derecho fundamental. Bueno, pues afortunadamente hoy hay más asco que nunca. Dices que la ejemplaridad es póstuma y que el precio de la verdad es la muerte. Sí, fíjate, la palabra verdad en griego es aletheia. Aletheia literalmente quiere decir no, letheia, olvido. Es decir, que la verdad del sujeto se va gestando lentamente para convertirse algún día en un ejemplo póstumo, para que los supervivientes a tu vida custodien el recuerdo cuando la ejemplaridad está completa. Decía Solón, un gran legislador ateniense que luego recogió Aristóteles en su Ética, no llames feliz a nadie antes de que se muera. Y eso tiene una gran ventaja, Julio. Cuando yo compilé la tetralogía de la ejemplaridad en el 2014 y luego en el 2019 le tuve que poner un prólogo, porque vi que la recepción del concepto de ejemplaridad, que había sido muy amplia, a veces se utilizaba de una manera que no me gustaba. Y llamé a eso la ejemplaridad antipática. La ejemplaridad antipática es el uso de la ejemplaridad como un test de moralidad para tratar de descalificar al adversario. Y entonces le pillas a uno que no ha pagado una deuda de la Seguridad Social o que ha aparcado en segunda fila o cualquier cosa, de pronto le dices que es un comportamiento ejemplar con la única finalidad de deslegitimarlo en la sana lucha política. Entonces dije, esto es ejemplaridad antipática, porque la ejemplaridad es un ideal de belleza, de dignidad, y por tanto tiene que ser un ideal atractivo. Y si es un ideal atractivo, tiene que admitir el error. Nadie nace aprendido. A mí no me gustaría que el concepto de ejemplaridad se asociase a una especie de espíritu inquisitorial, que una persona con 16 años se tomó un porro y a partir de entonces todo el resto de su vida se convierte en un ejemplar. La ejemplaridad tiene que dejar margen para saber que somos seres falibles, que somos ensayos de lo humano, probamos, lo intentamos, fallamos, nos corregimos, nos desviamos, nos enderecemos y tenemos toda una trayectoria de una vida, la ejemplaridad de toda una vida, para decidir que nuestro ejemplo es un ejemplo digno de recordarse. En ese sentido, la ejemplaridad póstuma, a mi juicio, da espacio para cometer error, si al final la imagen que dejas es una imagen que es una invitación a una vida digna y bella. Dices que somos ensayos humanos. El ensayo humano de Javier Gomá, a la hora de producir obras, comenzó tarde, ¿no? Explicas que la sociedad hoy no favorece el paso a la madurez. Tengo un libro que se titula Aquiles en el gineceo o Aprender a ser mortal, que justamente cuenta eso, la división en el camino de la vida de un estadio estético y un estadio ético. El estadio estético es la reunión de la infancia y la adolescencia en la que, por decirlo así, te embriagas, te enamoras de tu propia intimidad. El estadio ético es el resultado de la doble especialización. En determinado momento, ese enamorado de sí mismo tiene que hacer dos elecciones: elegir oficio con el que ganarse la vida, elegir persona con la que fundar una casa.
Esa doble especialización es dolorosa, porque representa una determinación, pero a tu favor tiene que te integras en el todo social. Paradójicamente, frente al romanticismo, el romanticismo pensaba que lo más individual de nosotros era siempre contrario a la sociedad, era extramuros de la sociedad. Yo soy sincero cuando estoy en contra de la sociedad. Toda sociedad me aliena, me rebaja, me empobrece. Mi tesis es exactamente la contraria. Nos hacemos individuales en el proceso de socializarnos, cuando a través de la doble especialización te admites la forma de tu autolimitación. Ser sujeto es aceptar la forma de tu autolimitación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el romanticismo, que es el descubrimiento del yo en la historia de la cultura a finales del siglo XVIII y el siglo XIX, produjo una invitación general a embriagarse de tu propio yo. Fue el canto a la libertad, a la sinceridad, a la autenticidad, a la expresividad, que tantos méritos tuvo en ese tiempo. Pero después dejó de tener, a mi juicio, una capacidad emancipatoria y tendríamos que sustituirlo por otra época. La nuestra, a mi juicio, ya no es la de ser libres, sino la de ser libres juntos. No la de ser libres, porque ser libre no es ser ético, es la precondición de la ética, pero lo importante es la instrucción de uso de la ética, sino de ser elegantes. Entendiendo por elegantes no el tener llevar aquí un pañuelo, no ser una persona más o menos snob, sino en el sentido literal, es el que elige, el que sabe elegir bien. Bueno, pues la cultura dominante hoy es una cultura de vulgarización del romanticismo. Ya no romántica, que fue muy emancipadora en el siglo XIX, sino la conversión en mercancía de la antigua doctrina romántica. Hoy un niño que está en el instituto y que ve una serie de televisión americana es romántico sin saberlo. Utiliza palabras y categorías para comprenderse a sí mismo que son estrictamente románticas. Eso sí, muy vulgarizadas, muy masificadas y muy convertidas en industria. Por ejemplo, hubo una fecha, casi te podría poner la fecha exacta, en el siglo XVIII, en el que Rousseau dijo: lo importante ya no es ser virtuoso, es ser sincero. Y entonces se produjo una exaltación de lo importante es decir lo que pienso, lo que siento, ser espontáneo, ser instintivo. ¿Cuántas veces hemos oído que lo importante es ser auténtico? Bien, siempre y cuando sea auténtico, ser tú, un artista, un creador, un genio. Hoy vivimos en una sociedad en que todos los individuos tienen como modelo de la individualidad la genialidad, es decir, ponerte por encima de todas las reglas, como vivimos en una ciudad como Madrid, o como Barcelona, o como Teruel, en el que todos los individuos se consideran genios. Es muy difícil tener reglas de convivencias cuando el modelo de lo subjetivo es la genialidad. Tenemos que empezar a reapropiarnos de determinados límites, que no son solo límites a nuestra libertad, negativos, sino que nos enriquecen. Como dijo Goethe, Goethe dijo: limitarse es extenderse. Hay determinadas reglas, por ejemplo, tú y yo estamos hablando. Estamos utilizando unas reglas del lenguaje. Las reglas no las hemos creado ni tú ni yo. Como toda regla, desde el punto de vista romántico, te enajena, te aliena, te empobrece. Pues no, he aquí una regla que al usarla amplía tu libertad, te enriquece, te mejora y te hace pasar del estado de la barbarie, de la gente que balbucea, los bárbaros, al estado del logos y del lenguaje, lo propiamente humano. Tienes ahí un ejemplo de cómo una regla no te empobrece. Bueno, pues eso lo pondría como metáfora del tiempo que se avecina, a mi juicio, que es el tiempo de admitir determinadas reglas que favorecen la convivencia, pero al mismo tiempo te constituyen como individuo. Hemos visto una evolución en las últimas décadas en la que el arte se ha vulgarizado. ¿Y qué es esto del buen gusto? ¿Quién tiene buen gusto? ¿Quién no? ¿Quién decide lo que es arte y lo que no es arte? Te lo pregunto a ti, sí, también como director de la Fundación Juan March. Sí. Mira, te diré, no las artes solo, sino las humanidades en su conjunto tienen una peculiaridad que pocas veces es destacada. Las ciencias tienen una ventaja muy grande, y es que son verificables empíricamente en el laboratorio, en el experimento. Entonces, da igual que el científico sea guapo, feo, listo, sepa hablar, no sepa hablar. Si ha logrado un experimento que es reproducible, siguiendo el protocolo en cualquier lugar del mundo, tu ley me sirve. Por ejemplo, en filosofía, ¿quién ha verificado a Platón? ¿Quién ha pasado por el laboratorio a Kant?
¿En dónde podemos encontrar una prueba que nos diga que Hegel o que Nietzsche es verdadero? Tiene la misma legitimidad que Sófocles, que Cervantes o que un autor de cuentos. Cero, desde el punto de vista empírico. ¿Dónde encontramos entonces su verdad? Por eso alguna vez he argumentado un poco humorísticamente que el científico que sea vanidoso es un idiota. No tiene ningún derecho, mientras que el hombre de letras o la mujer tiene la obligación de ser vanidoso. Porque si quiere conocer si en lo que ha escrito hay un germen de verdad, no existe otro laboratorio, otro experimento, que el consenso que se va trenzando en torno a su obra. Y dice Hume, cuando habla de su teoría del gusto, que el consenso siempre empieza, aunque parezca circular lo que te voy a decir, por las personas de buen gusto. ¿Quiénes son las personas de buen gusto? Dice Kant, que yo creo que es muy bonito, si yo te digo, a mí esta habitación me gusta, o voy a la cafetería de aquí y pido un bollo y digo, qué bollo tan rico. Eso puede ser simplemente una ocurrencia, dice Kant. El gusto es aquella afirmación en la que tú pretendes que cualquier persona racional esté de acuerdo contigo. Por tanto, tiene una vocación universal. No es lo mismo que una ocurrencia. Tú puedes decir, a mí este croissant me gusta, pero si dices, el discóbolo es una escultura bella, es una afirmación en la que esperas que cualquier persona razonable va a coincidir contigo, aunque luego haya discrepancia. Bueno, los pensadores o los sentidores con buen gusto son aquellos que enuncian ese tipo de verdades, que no tienen verificación ninguna, sino el lento consenso hace que Homero o Platón o Cervantes hoy sean nuestros contemporáneos, porque siguen arrojándonos las dos propiedades de la luz. Iluminan nuestra mente y caldean nuestro corazón, que es lo que hace un verdadero clásico. Ahora, con el arte, lo que ha ocurrido, a mi juicio, es un poco lo que te decía antes con el lenguaje de la autenticidad. Hubo un momento en que el arte tuvo un poder extraordinario. Cuando el sujeto tiene conciencia de sí mismo, que fue durante el romanticismo, siente la necesidad de liberarse de todas las opresiones tradicionales. Entonces tiene tres armas: la filosofía crítica, la transgresión moral, que estuvo tan de moda en el siglo XIX y XX, y la libertad artística, la experimentación sin fin, que son las vanguardias. Entonces hubo un momento, finales del XIX, principios del XX, en que la experimentación artística, donde se puso en cuestión todo. El arte siempre había perspectiva, pues ahora sin perspectiva. Siempre había color, ahora sin color. Siempre había figuras, ahora sin figuras. Y puedo hacer como Malevich un cuadro que es todo negro. Y tú tienes que decir que esto es arte. O Duchamp dice, pone el famoso urinario. Y llega a decir, si es que arte en realidad es lo que yo digo que es arte. Todo es la intencionalidad del artista. Ya habríamos llegado al extremo último en la evolución del antiarte. Todo eso, en su momento, a mi juicio, tuvo una fuerza emancipadora muy grande, porque nos ayudó a emanciparnos de determinadas reglas de la tradición y a explorar los límites. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que mucho arte sigue haciendo urinarios. Entonces, lo que era simpático en el año 13 o en el año 14 del siglo XX, hoy nos hace bostezar. Y es lo que ocurre. ¿Cuántos hay, como antes te decía, que bajo el amparo de la autenticidad, la sinceridad, la genialidad que soy yo, incurren en la vulgaridad extrema de repetir las transgresiones de hace un siglo o dos siglos? Para mí, lo hermoso, lo que está pendiente por hacer es una poética que dulcifique el gravamen de los límites. Los límites de los que antes te hablaba representan un gravamen. Tienes que aceptar la inhibición de tu sinceridad y de tu espontaneidad y tu instintividad en el beneficio de la convivencia y en el beneficio de tu mejor versión personal. Pero eso cuesta. Y siempre hemos tenido un instrumento carismático que nos ha ayudado a hacer más dulce algunas de nuestras cadenas, y ese instrumento ha sido el arte. Entonces, el arte todavía sigue insistiendo para mí exageradamente en lo individual, en lo creativo, en lo personal, en lo auténtico que soy, en lo sincero que soy, que estaba bien a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, estuvo bien a principios del siglo XX con las vanguardias. En el año 2021 me parece afectación y muchas veces me parece ignorancia, carece totalmente de finalidad emancipatoria. Entonces yo espero de un arte no vulgar que nos ayude a recuperar los límites, contribuyendo con el poderío carismático que el arte tiene, que siempre ha trabajado en contra de los límites en los dos últimos siglos, pero ahora que podría hacerlo a favor.
¿no? Y esto opina del arte el director de la Fundación Juan March, que además es artista, porque escribe ensayos, escribe teatro. De hecho, acabas de publicar Un hombre de 50 años, Un hombre de 50 años, Sí. que es una trilogía teatral de contenido filosófico. El hombre de 50 años, deducimos que eres tú, aunque aparentas menos. ¿Qué has aprendido a los 50 años? El sucio secreto. La vida tiene al menos 3 secretos, y el tercero es el último y el definitivo. El primero es los Reyes Magos, el segundo es el origen de la vida, la sexualidad, y cuando tienes 50 años tienes que abrir los ojos a unas aguas heladas, que es el tercer secreto, el sucio secreto, que es el de que un personaje muy principal de tu mitología, elevado a lo más alto en tu sentimiento y en tu inteligencia, de repente se convierte en algo tan horrible como es una cosa, un cadáver. Esta vida nuestra, Julio, es una vida muy rara, que permite al hombre y a la mujer ostentar la más alta dignidad que en el mundo existe, por encima de lo más digno. El famoso coro de la Antígona de Sófocles canta la increíble excelencia y dignidad del humano. Hace la naturaleza una excepción con nosotros, nos da un trato distintivo inicialmente, porque después nos condena al mismo destino que las moscas. Cuando llegas a los 50 años, ya has visto morir gente, has meditado, si no eres demasiado ciego y sordo, sobre la muerte. Yo lo había hecho en libros, pero no es lo mismo el pensamiento que la experiencia de la privación. Y cuando ves que un ser no solamente amado, porque es más que amado, es más profundo que amado, porque pertenece a tu mitología, tú flotas en una mitología. Cuando tú no podrías decir ni yo, ya había 2 seres, tus padres y tu padre y tu madre, que estaban moldeando los estratos más profundos de tu subjetividad. Tú no podías todavía filtrar esa influencia y ya estaban moldeando tu corazón, tu emotividad, tu inteligencia. Por eso digo en el monólogo que a los padres no se les ve, porque los padres son las gafas que te permiten ver. Y cuando uno de ellos muere, no muere una persona amada, no muere un héroe de tu mitología. Y ves que ese héroe de tu mitología se ha convertido en algo tan indigno como es un cadáver, un sucio cadáver. Eso es lo que uno aprende, pero no es la última palabra, porque la trilogía tiene 3 obras: Inconsolable, Quiero cansarme contigo, o El peligro de las buenas compañías, que se estrena ahora en marzo, y Las lágrimas de Jerjes, que tiene que ver con la melancolía del gran jefe persa. Así que son desconsuelo, cansancio y melancolía. Cansancio porque al final, hoy por ejemplo, Julio, cuando termines el día de hoy te cansarás. Estarás cansado, llegarás a casa cansado. Y tú dirás, ¿me podía haber cansado mejor? Y al final de la vida, cuando tengas 70, 80 años, pues te cansarás de la vida, cierto cansancio de la vida tendrás. Y tú dirás, ¿he puesto bien mi cansancio? Es decir, que el arte de vivir es saber con quién y cómo te quieres cansar. Llegas a los 50 años y tienes melancolía, cansancio y desconsuelo. ¿Es la última palabra? A mi juicio, no. Yo tengo otro libro que se titula Ingenuidad aprendida. Ingenuidad aprendida quiere decir que frente a la ingenuidad sana de los niños, cuando tienes 5, 10, 15 años, que es una ingenuidad del que no sabe y todavía pues tiene puestas muchas expectativas en la vida o lo vive con naturalidad. Y luego está la ingenuidad aprendida, que es la de la que ha pasado a los 50, conoce el sucio secreto y pese a eso se atreve a sentir y se atreve a lo mejor y se atreve a agitar las fuentes del entusiasmo para volver a vivir. Por tanto, desconsuelo, cansancio y melancolía son cosas que uno experimenta cuando conoce el sucio secreto, pero no necesariamente es la última palabra. Bueno, hablabas de la doble especialización, el oficio y el amor. El oficio, el tuyo, va ligado al arte, y sobre él hemos estado reflexionando estos minutos, y falta el amor, que tú, de alguna manera, propones un modelo de amor ideal, que es una especie de amor amistoso. Cuéntanos eso. No exactamente, no exactamente. Está en mi libro Filosofía Mundana, pero cuando presenté el libro anterior, contenía este ensayo que se llama Viejo Amor y lo recitó de una manera extraordinaria José Luis Gómez. Invito al que le dé la gana, que lo puede visitar en la red, ¿no? La idea es que el amor es fulgurante, el amor en el sentido de amor romántico es fulgurante.
y tiene algo de totalitario. Es una especie como de concentración de atención máxima. Es un poco excluyente. Te centras solo en la persona amada. Y entonces el tiempo juega en contra, porque va de más a menos. Necesariamente esa intensidad no puede persistir demasiado en el tiempo y por tanto el tiempo va en contra y vas de más a menos. Y luego tenemos la amistad, que en cambio respeta la pluralidad de la real. Tú puedes tener varios amigos, puedes tener un amigo y un amado o una amada. Y curiosamente ahí el tiempo juega a favor, porque lo que mejor puedes decir de un amigo es que es un viejo amigo. Con lo cual tenemos por un lado la intensidad del amor romántico y por otro lado la durabilidad de la amistad. Y en el ensayo parece que iba a terminar el microensayo diciendo la amistad. Y sin embargo hay un último párrafo que dice, ya, pero el amor es lo mejor. El amor nos iguala a los divinos inmortales dioses. ¿Y qué tienes que hacer para acertar en este lance tan difícil? Y ahí dice, educar tu corazón, para poner tu eros en alguien digno de tu amistad. Por tanto, no se trata de que al final acabas de amigo, no, sino que tienes al mismo tiempo la intensidad del eros y la duración de la amistad, cuando logras poner tu eros en alguien digno de tu amistad. Bueno, durante esta media hora hemos hablado de todo, prácticamente, bueno, de todo, cosas esenciales, ¿no?, para nuestra vida. A mí me va a tocar reflexionar muchas horas sobre lo que hemos hablado aquí estos minutos. Antes de despedirnos, sí me gustaría hacerte un triplete final que solemos hacer a nuestros invitados. 3 preguntas test, de respuesta súper rápida. Un libro que te haya marcado. Los que hemos leído muchos y los que, como en mi caso, yo estoy un poco en contra de la beatería y no me pongo de rodillas delante de los libros, he leído muchísimos, quizá por eso. Yo te contestaría que el libro que más me gusta es el libro de la vida. Es decir, que todos los libros que he leído me sirvan para interpretar bien las claves que están involucradas en el libro de la vida, en el que leemos todos. La metáfora de que la vida es un libro es muy antigua, pero además es que lo creo. Y además lo tienes que leer muchas veces, no es lo mismo cuando lo lees con 15 o 20 años que cuando lo lees después de conocer, por ejemplo, El sucio secreto. Reinterpretas lo que habías leído de otra manera. Entonces, el libro de los libros para mí es la vida. Una persona que te haya marcado. Pues ser no coherente con lo que te he dicho antes y con lo que he escrito, me gustaría mencionar a mis padres. Mi madre vive, pero la privación de la que antes te hablé, el sentimiento verdaderamente estremecedor de la orfandad, me la dio la muerte de mi padre. Murió en noviembre de 2015 y en marzo, a borbotones, me salió el monólogo que luego hizo inconsolable. Es difícil tener una relación absolutamente de línea clara con el padre, porque precisamente está tan cerca que hay veces que hay momentos de cierta amorosa conflictividad, por decirlo así. Pero indudablemente la influencia que un padre tiene sobre un hijo, y en particular el mío ha tenido sobre mí, es indecible. Y una palabra que te defina, la palabra más tuya. Pues yo creo que es la palabra vocación. Cuando terminé la tetralogía, que me llevó 10 años publicar, pero 30 ir madurando, cuando terminé el último tomo, de pronto sentí la necesidad de añadirle un corolario. Está ahora al final de Necesario pero imposible, el último tomo. Y el corolario se titulaba Raptado por las musas, ensayo de una vocación literaria. Porque la vocación es algo que todo el mundo invoca, pero nadie define. Y yo ahí vi una pregunta que me sentía el apremio absoluto de responder. Y era, Javier, ¿tú por qué has dedicado las mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores años de tu vida a algo que nadie te pide? Y la única palabra que para mí explicaba este comportamiento tan anómalo era la vocación literaria. Así que si me preguntas, respondo por vocación. Pues con esa palabra nos quedamos. Javier Gomá, autor de obras de teatro, autor de ensayos, director de la Fundación Juan March. Muchas gracias por estar en estos conversatorios en Casa de América y hasta una próxima ocasión. Ha sido un auténtico placer. Espero que los amigos del programa lo hayan pasado bien. Y a ustedes les esperamos aquí, la próxima semana, el mismo día, a la misma hora.
Seguiremos conversando.